Solanace era famosa por sus galerías, reconstrucciones arrolladas de batallas, héroes titánicos conservados con luz dura, recreaciones de los mejores momentos de la historia. Incluso antes del Gran Sueño, Trasin había entretenido a visitantes de casi todas las dinastías con su colección de maravillas. Lo que era menos conocido era que también contenía una de las mayores colecciones de documentos de la galaxia, un rival incluso para la legendaria Biblioteca Negra de Aldari. Trasin, después de todo, había sido una vez cronista y archivista. Aunque los artefactos eran su pasión, no descuidó la palabra escrita. No era un proyecto que requiera su atención. Manejó adquisiciones, por supuesto, porque esa fue la parte más interesante, pero el resto lo delegó a escribas crípticos que catalogaron, cruzaron y digitalizaron cada obra. Trasin esperaba que en otros 10.000 años, cuando las legiones necrones estuvieran destinadas a despertar, toda su literatura, historia y discursos fueran accesibles. Una copia hipnotécnica enviada a las bibliotecas de cada una de las tumbas. Una gran obra, un beneficio de todos. A Trasin le gustaban las grandes obras. De hecho, había estado despierto mucho más tiempo que incluso el puñado de sus parientes resucitados temprano. Ya había aprendido rápidamente que las actividades elevadas eran un componente esencial para la inmortalidad. El mayor enemigo de un señor supremo Necrón no eran los orcos salvajes, los humanos que se aferraban o el astuto Eldari. El aburrimiento era el mayor enemigo, uno que debe ser combatido continuamente para que no se instale la locura o el abatimiento. Así que tenía su galería y su archivo holográfico, listos para regalar una vez que surgieran sus parientes. Y además, si todos los mundos de tumbas tuvieran sus propios archivos, ningún investigador vendría a meterse en el suyo. Nadie toca sus preciosos manuscritos ni hace preguntas odiosas. Trasin no se sentía caritativo mientras acechaba en las profundidades de Solanace, pasando por sus salas de restauración y su extensa bodega. Se acercó a las puertas de madera tallada de la biblioteca, cálidas y acogedoras, y las abrió con un empujón que acentuaba las bisagras. Su furia, aunque terrible, siempre fue breve. Trasin no se quemó caliente por mucho tiempo. Su ira era fría y seca como la noche del desierto, una ira enfocada y duradera, tanto práctica como útil. Los estantes llegaron hasta el techo, las cunas giratorias, como las ruedas laterales de las grandes barcazas fluviales, sostenían tomos y pergaminos arcanos. Cryptex hizo una pausa en su copia, aturdido. Necesito ayuda, Dijo, Por supuesto, mi señor. dijo el bibliotecario jefe. Se trata de la expansión propuesta. ¿el qué? El Cryptex se inclinó obsequioso. Las pilas están llenas, mi señor. Estamos por encima de la capacidad. Humildemente he sugerido que ampliemos la colección al espacio que actualmente ocupan las bodegas. Pero entonces, ¿dónde pondría mi vino, bibliotecario? Tú no bebes vino, mi señor. Por supuesto que no. Espetó Trasin. Es demasiado valioso. Solicitud denegada. Recluta Rife de excavación para cavar otra cámara. Mi señor, Tráeme todo lo que tienes sobre la guerra en el cielo. Pharaon Nefret y el Astralium Mysterios. Quiero los manuscritos físicos. un tema bastante ecléctico, señor arqueologista. Llamó a un panel de fosfiafos y ejecutó un grito de texto. Además de las obras más grandes, hay muchas referencias pequeñas en varios medios que necesitan un manejo y transporte especiales. Hay rollos de hoja de oro, estela de cimentación, tabletas de loza de platino. Todo. Dijo Trasin en un tono que no toleraba la disidencia. Tráelo todo. Luego vete. Estaré en algún momento. Sí, señor. Pero primero tráeme el código legal, los volúmenes sobre el robo interdinástico y los juicios. Va a haber un juicio, mi señor. Oh, sí. Dijo Trasin, digitando la baldosa ritual que había arrancado del marco de Orican. Seguramente lo habrá.
Mandrágora el Dorado, mandrágora de los cielos esmeralda, mandrágora sede dinástica del poderoso Sautek. Orican lo despreciaba incluso ahora, incluso cuando había salido de la puerta del dolmen. Las cicatrices de su peligroso viaje frescas en su necrodermis no pudo evitar liberar su veneno. Guerra de susurradores y aduladores. Debería haberme quedado con el Drukhari. Una vez que la tercera dinastía más poderosa en el Imperio Necrón, el mundo de la corona de los Swatek, era un lugar muerto. Grandes dunas de arena flotaban contra sus zigurats y palacios, enterrándolos bajo cascadas doradas que se burlaban de su gran título. Las tormentas de viento recorrieron sus monumentos con los abrasivos granos de sílice del planeta, despojando los sepulcros y obeliscos dorados de su interior de metal vivo y dando a toda la ciudad, o lo que se podía ver de ella, la apariencia de acero cepillado. Algunos distritos conservaron su grandeza, se refugiaron en la maraña de grandes tumbas de éxtasis y evitaron las atenciones cáusticas de la arena sobre el desierto. Rostros distintos y evitaban la intemperie de monumentos menos afortunados. Allí, los pocos cientos de miembros despiertos de la dinastía Sautek vivieron una existencia de pantomima. Los custodios accidentales de la necrópolis silenciosa despertaron 10.000 años demasiado pronto, ocupándose de cuidar de un mundo que era en gran medida autosuficiente, esperando el lejano día en que surgirían los innumerables miles de millones de durmientes. Orican se mantuvo bien alejado de esos distritos. Antes del gran sueño había encontrado a Mandrágora opresivo. Tantos seres moliendo, clamando, interrumpiendo constantemente, política constante, pequeñas criaturas que luchan por pequeñas victorias. Había sido un lugar difícil de enfocar. Incluso lograr un cronotrance básico requirió cerrar el mundo con paredes gruesas de losa en su observatorio astromántico, encaramado en las montañas jorobadas que dominaba la ciudad, y por encima de su resplandor que borra el cielo. Sin embargo, era necesario mantener una presencia. Dejando a un lado las preferencias personales, Mandrágora era el centro de poder de Sautek, y Orican no podía ser un astromancer de la corte desde su ermita en Ridkair. Más es la pena. Pero Mandrágora tenía mucho que recomendarse en estos días extraños. Una puerta de dolmen estable para acceder a la telaraña, la oscuridad silenciosa de una necrópolis muerta y estéril, y por supuesto, una red de defensa automatizada que era lo mejor del imperio, justo el tipo de cosas que necesitas si le has robado a uno de los seres más peligrosos de la galaxia. El uso del proyector transdimensional había sido un riesgo desesperado. Poco mejor que los lotes de fundición. Había ajustado las rutas de translocación a sus propias especificaciones. Por supuesto, Orican era imprudente, no torpe, pero había habido una posibilidad de que alguna variable infinitesimal estropeara su tránsito. Una posibilidad de que, en algún lugar de los túneles brillantes de la red, hubiera vuelto a la realidad en el corazón de una estrella, o flotando en las posibilidades de que saliera en un punto aleatorio en el espacio-tiempo, obligado a ajustar y usar el beamer una y otra vez, con la esperanza de que las traducciones cada vez más salvajes lo llevaran a casa, y no realidades cada vez más aberrantes de las suyas. Eso no habría sido lo ideal, pero tampoco una tragedia. Después de todo, Orican tuvo tiempo. Pero sus adivinaciones astromáticas demostraron ser lo suficientemente ciertas, y su traducción lo llevó a una parte en desuso de la telaraña. No es el punto exacto que pretendía desafortunadamente, pero lo suficientemente cerca. Por otra parte, era posible que fuera exactamente el lugar al que se refería, pero que la red se había convertido en algo irreconocible. Con la telaraña desestabilizada, era cada vez más difícil saberlo. El gran cataclismo de Aldari había sacudido la red hasta sus cimientos, rompiendo arcos que solían ver pasar flotas y arrojándolas al Inmaterium. Las cosas fuera de esa dimensión de locura acechaban cada vez más los pasillos, y cada ciclo los videntes brujos Eldar colapsaban más caminos para mantener alejados los males.
Orican había atravesado las bobinas de la dimensión del laberinto, despejando pasajes y acechando en las sombras. Lo que quedaba de la civilización del viejo enemigo estaba en fuga. Neoprimitivos, como los que Trasin había saqueado, migrando a nuevos mundos de origen. Asaltantes viciosos cazando a los suyos, todos los lazos sociales rotos. Refugiados, con los ojos huecos de miedo, que se precipitaban a través de los pasillos sin tener en cuenta hacia dónde se dirigían. Orican no los culpó. Después de todo, lo que la joven raza había nacido lo había sacudido tanto que había necesitado un siglo de meditación para recuperarse, y simplemente lo había vislumbrado a través de la precognición astral. El tiempo de Aldari en el escenario estaba terminado en una era de lamentación y horror. Justa venganza, había dicho, al presenciar a su primer grupo de refugiados, por lo que su decadencia ha desatado sobre la galaxia. Deslizándose entre el caos, la duplicación y el escondite convirtieron un tránsito de un mes de Solenacia Mandrágora en una odisea de 9 años. Solo 3 siglos se habían pasado quemando su camino a través de un corredor húmedo, infestado de flores fungoides carnívoras. Su caparazón tenía nuevas cicatrices, talismanes de un desafortunado encuentro con Drukhari Incubi, y su planta de energía necesitaba una renovación. Pero sobre todo, requería tiempo para la meditación y el estudio. Ahora, en lo alto de la torre de su astromancer, observó las estrellas, sintiendo la atracción de la gravedad en el tránsito de los planetas, su infinita posibilidad algebraica que influye incluso en los eventos más pequeños de la galaxia. Los astrónomos de antaño, estúpidos y supersticiosos como habían sido, habían adivinado esta conexión, pero su patética espiritualidad tenía poco que ver con la precisión científica que Orican ahora usaba para trazar la atracción de la gravedad y el flujo de partículas, la flexión del espacio-tiempo alrededor de agujeros negros chupadores, la cadena de casualidad extraña que podía convertir un aliento en un continente, en un tifón o en otra cosa. Y esas líneas de poder, luz, energía y tiempo tendían a atrapar alrededor de ciertos objetos, como el que flotaba, girando lentamente en el centro de la plataforma de observación. Las sombras de Jade lo iluminaron desde el campo suspensor debajo, y las ecuaciones y cuadrículas de Fiosfafos, escritas en el aire, lo rodearon en una nube. Líneas trazadas desde cada teorema hasta la superficie multifacética del Astrarium Mysterios. Las calculadoras automáticas midieron y volvieron a medir cada cara, borde y vértice. Fueron 8, 12 y 6 respectivamente. Un octaedro perfecto. Lo cual es desconcertante, dijo en voz alta a los misterios. porque según mis bancos gramáticos, eras una pirámide de cuando salí de Solenace. Había tratado de revisar sus datos mnemotécnicos e identificar el momento exacto de esta transmutación, pero fue inútil. La geometría reflejada de la red, especialmente desde el cataclismo, ensució sus sistemas de recuerdo en un borrón onírico. Has sufrido una transmutación, no es de extrañar, ya que esa es su función, pero ¿exactamente cuándo cambiaste? Preguntó retóricamente. A veces era más fácil pensar en voz alta. Dividió su conciencia en una porción que estimulaba preguntas y una porción que buscaba posibles respuestas. ¿Cuál fue el catalizador de esta transmutación? ¿Cuál era el método? El análisis espectromántico indicó un dispositivo compuesto de metal vivo sólido, la misma sustancia que componía la torre, su bastón, la propia necrodermis de Orican. También había trazas de mercurio y cristal desconocido enterrado en su corazón extraño. No son componentes estándar en la tecnología Necron. No es de extrañar que Trasin, ciego a lo metafísico y carente de imaginación, lo calificara de falsificación, incluso aquellos iniciados en los misterios crípticos. Si carecían de suficiente estudio y perspicacia, habrían pensado lo mismo.
Orican había poseído el misterio durante una década y todavía no podía entender los conceptos básicos de su funcionamiento. Tal vez dependía del tiempo, abriéndose gradualmente a medida que los eones avanzaban, asegurando que las razas de vida más corta nunca accederían a sus secretos. Por el contrario, Reflexionó. La parte contestante de su conciencia se hizo cargo. es posible que el contacto con la telaraña no active, aunque permaneció inerte hasta pasar por una puerta magnética. Tal medida de seguridad evitaría que se activara fuera del control de sus creadores. La dinastía Amunos, dioses muertos que maldicen sus átomos sin vida, habían sido famosos por su secreto y paranoia. En momentos de frustración, Orican se complació en imaginar la llamarada solar ionizando las matrices neuronales de la dinastía dormida, ondas de choque revolviendo el campo magnético de su mundo tumba y haciendo que todos los sistemas fueran inertes. Muerte neuronal masiva en el lapso de unos pocos minutos. Lástima que no hubieran estado despiertos para sentirlo. Durante el ciclo pasado, Orican había bombardeado el Misterios con cada onda de energía que consideraba segura. Le había hablado en Hexcrypt, tecnología necrona, e incluso había intentado contactar cualquier conciencia oculta a través de la transferencia neuronal. Había levantado 12 criptenólofos, solo un cuerpo, con las mentes aún en reposo, y los instaló arrodillados alrededor de la plataforma de observación. Conectó sus mentes en blanco con las suyas para aumentar su capacidad analítica y almacenamiento en gramático, ejecutando teoremas y suposiciones hasta que 2 de ellos se sobrecalentaron. Las llamas azules estallaron de sus cuencas oculares antes de que se tradujeran en la fragua de resurrección para ser reconstruidas. Nada. Había llamado a los escarabajos para limpiar las pilas de cenizas cuando notó que uno no seguía al enjambre, uno con una placa trasera roja joya. Dijo, resistiendo el impulso de aplastarlo bajo su pie. El pequeño dron se arrodilló en un arco servil, temblando ligeramente en su presencia. Su caparazón se abrió con tijera para revelar un mensaje orbuculum. La proyección de la crisoprasa Yudero parpadeó por un momento, resolviéndose en el ser que Orican no quería ver. El maestro Orican, vidente de la dinastía Sautek, el llamado adivinador. Dijo el ser alto, mirándolo a los ojos como si estuviera parada en la habitación. Soy el verdugo Phineas de los pretorianos de Triarca, guardia personal del rey Silente, heraldo del concilio despierto. Por orden del concilio, debes presentarse en Bekira con prisa inmediata para enfrentar las acusaciones presentadas por Tracy, señor supremo de Solenace y arqueopista de la... ¡Bastardo!, murmuró Orican. Chifló al consejo, ¿verdad? En relación con presuntos actos en Solenace, este escarabajo está esclavizado a su firma neuronal y alertará al consejo si detecta viajes no conformes. El hecho de no presentarse en el cuerpo original no es un sustituto. Será castigado por la cancelación de sus protocolos de resurrección. ¡Gloria al Imperio Infinito! La imagen guiñó un ojo y Orican juró. Por él seremos juzgados. El orador, Lord Nemeso Subercar, apoyó la punta de su espada hiperfásica en el suelo del estrado. Con un giro duro, lo envió girando como una tapa. La hoja de energía desequilibrada hacía sonar como un turboventilador defectuoso mientras giraba en su lugar. Cada vez atrapó la empuñadura justo antes de que perdiera impulso y cayera. Una asignación del Consejo Despertado tiene toda su fuerza de ley. Dijo Tracing. Orican vendrá, y si no lo hace, Pensó Tracing. cancelará su protocolo de reanimación y el verdugo Phineas lo perseguirá con esa gran guadaña de ejecución. Lo que era claramente el resultado que esperaba. Había estado afilando la gran hoja de media luna desde que se habían reunido, ejecutando un molecular más suave sobre la órbita del campo de potencia, alienando las partículas a lo largo del borde malvado.
Nada más peligroso que un asesino aburrido. ¿Estás de acuerdo? Subercar le preguntó a Fyrakk. Fyron femenino, a su izquierda. Sí, estoy de acuerdo. Respondió Fyrakk Osuaria, con la voz helada, furioso, como de costumbre, porque un mero señor supremo se dirigiría a ella como un igual. Estoy de acuerdo. Dijo el alto metalúrgico Kelak, inclinándose hacia adelante desde el tercer trozo de la plataforma. Este órgano tiene autoridad en esos litigios. Así lo dice la ley. Subercar se encogió de hombros, hizo girar la espada. ¡Cesa eso! Espetó Osuaria, dignificándose a girar la cabeza hacia el Señor Supremo, con su velo de diadema de azulejos retumbando. ¡Es interminable! Puedes ser un Fyrakk, Dijo Subercar. pero tú eres un Fyrakk del Lightak. No te debo obediencia. Los dos oculares bloqueados, Trasin tenía pocas dudas de que estaban intercambiando insultos a través de la transferencia intersticial. Por favor, mis camaradas, Dijo Kelka. en este estrado somos iguales. Es la piedra angular de nuestra gran paz. Nuestro cuerpo batido unido al imperio. No nos debemos lealtad unos a otros, sino a los juramentos que hemos hecho. Los rivales rompieron el contacto visual y, como uno solo, miraron al Cryptek. No es necesario recordarlo. Dijo, encogiéndose de nuevo en su silla. Trasin se tragó una sonrisa. Kelka tenía razón, por supuesto. No es que ayudara a su causa. Incluso antes de la biotransferencia, la sociedad Necrontyr había sido conservadora y jerárquica, y esos instintos dominaban incluso en estos tiempos extraños. Después de la guerra en el cielo, cuando los dioses de las estrellas Setán lucharon contra los antiguos, con los Necrones como su ejército de metal encarcelado, los Necrones habían visto su oportunidad de vengar el engaño de la biotransferencia. Al levantarse, mataron a sus antiguos dioses, rompiéndolos en pedazos y sellando los fragmentos, cada uno lo suficientemente poderoso como para nivelar ciudades, en enormes laberintos de Tesseracto. Sin embargo, al destruir a los viejos y al divino Setán, incluidos los implacables Necrones, se habían sobrecargado. Estaba claro que los Aeldari eran la raza en ascenso y darían forma a la próxima gran época de la galaxia. Pero las dinastías del metal sabían que ninguna era dura para siempre y tenía la ventaja de un sueño inmortal. Ya Orikan había previsto la caída de los Aeldari y el ascenso de la humanidad, todo de tipo Necron, durmiendo 60 millones de años en éxtasis. Sin embargo, la galaxia era un lugar salvaje, e incluso el genio de los crípticos tenía su límite. Ocasionalmente ocurrieron despertares defectuosos, tal vez solo afectando a un sarcófago, o en otras ocasiones a la tumba de toda una falange. Fue completamente aleatorio, parte de ningún plan, afectando a todos, desde los guerreros de pie más humildes hasta los de rango geronio, como Osuaria, que se había despertado para encontrarse a sí misma como el único ser consciente en su silencioso mundo de tumbas. Sin la rígida estructura de clases que los mantenía bajo control, los despertados por culpa cayeron en el caos. Algunos despertaron de curiones enteras sin la ayuda de un criptador, dañando las vías neuronales de sus compañeros y convirtiéndolos en autómatas. Otros aprovecharon la oportunidad para ajustar viejas cuentas, asesinando a sus rivales mientras dormían en sus sarcófagos. Fueron los pretorianos de Triarca, una orden de guerreros de clausura que habían evitado el sueño para vigilar las tumbas de éxtasis, quienes finalmente insistieron en el concilio y le habían dado a Filias como su verdugo y, según sospechaba Trasin, su espía. El Consejo Despertado dio a los Necrones un gobierno minimalista y ad hoc. Protegieron a los durmientes bajo pena de muerte y establecieron límites estrictos sobre el número y el tipo de levantamientos artificiales.
Con la resurrección prematura tan a menudo conduciendo al daño, ningún Necrón debía ser animado excepto en circunstancias de extrema necesidad. Pero en una sociedad donde las disputas eran comunes, su mayor tarea era resolver disputas con tribunales como el de Orican. En un momento desnudo, llegaría tarde. Phileas probó la hoja de su guadaña en el borde de un pulgar de metal. Subekar hizo girar la espada. La realidad chilló y rasgó, encendiendo las máscaras de la muerte del consejo con Belafire. Una traducción aproximada del tipo realizada a toda prisa. Preferiría que lo hiciéramos rápido, dijo Orican, con fuego verde todavía lamiendo su cuerpo. Permítanme resumir. Dijo el adivino. Me acusan de robar un objeto del señor Supremo Tracy y destruir un desorden viejo e inútil. Antigüedades invaluables, corrigió Tracy, sosteniendo su bastón de madera como exhibición. La madera con incrustaciones se partió en dos. Sus extremos astillados ya se descomponían de su tiempo fuera del campo de éxtasis. Lo que no tiene precio y lo que no vale la pena es lo mismo, espetó Orican. Recuerdo un momento en que estabas demasiado ansioso por renunciar a ese pánico gigante. Pero si es necesario, elaboré una lista y discutiremos la restitución. El valor relativo de estos objetos, dijo Kel'Ka, frenando la respuesta de Tracy. No es para que tú decidas, Orican. Si admites este robo y vandalismo de un mundo de tumbas, es un delito grave. La ley prescribe al destierro o a la muerte. Una ley creada por este cuerpo, espetó Orican. Un organismo cuya autoridad en esta materia no reconozco. Tracy sonrió. El mismo viejo Orican, hostil a cualquier autoridad, no importa cuán poderosa sea, luchaba a puñetazos contra el sol si pensaba que le estaba diciendo qué hacer. Era por eso que Tracy había seguido este curso. El adivino construiría su propio mausoleo, bloque por bloque. ¿Y por qué es eso? Preguntó Osuaria. Hemos celebrado estos tribunales sin desafío durante siglos. Quizás, dijo Orican, pero no conmigo. No es un proceso justo. Alto metalúrgico Kel'Ka, ¿recuerdas nuestra disputa con jóvenes adeptos? Hace mucho tiempo. Vaciló. Las estrellas han rodado bastante desde entonces. Suaria, espetó Orican, ya ignorando al alto metalúrgico. Mi encantadora Fyra, creo que todavía me debes una deuda por los servicios adivinatorios. Una deuda sustancial no cobrada. Después de todo, ¿quién más podría haber predicho dónde estaría su hermano, el faraón, y sus 7 herederos en ese desafortunado día? Osuaria se puso rígida. Subekar se inclinó hacia atrás, riendo y sacudiendo su cabeza con mandíbula de mamparo. Astuto, Minix. Dijiste que estaban perdidos en una tormenta vacía. Señor Nemesor Subekar, continuó Orican, haciendo una pausa después de cada título. No hemos tenido tratos, pero la dinastía Methrid son viejos enemigos de la dinastía Seltek. No te dejaría pasar por alto para continuar esa disputa de parientes. Yo tampoco lo haría, confesó Subekar, acariciando una mano en su armadura de pecho de color sangre. Los Methrid nunca habían sido tímidos acerca de su crueldad. Ve al punto, retumbó Tracy oscuramente, y luego se calmó mientras el verdugo Phileas se volvía hacia él y colocaba un dedo en su boca sin labios. En resumen, continuó Orican, ningún juicio que dictes estará libre de la percepción de sesgo. Y dado el tamaño y la estatura de mi dinastía, ¿estás dispuesto a arriesgarte al disgusto del faraón cuando se despierte para encontrar que un consejo no autorizado ha ejecutado su vidente principal?
En silencio, las tres figuras se sentaron quietas en sus tronos de ónix, símbolos de poder que se sentían más inestables de lo que habían hecho un momento antes. Sin duda, desataría al Señor de la Tormenta. Orican dejó que eso colgara, luego se volvió hacia Kelka. Alto metalúrgico, hiciste campaña con Lori Motrek en Calliope. ¿No es así? Tal vez podrías iluminar a tu propio. ¿Cómo os llamáis a vosotros mismos? Ah, sí. Miembros del Consejo, sobre lo que sucede cuando el Señor de la Tormenta sale en su panoplia de guerra. De nuevo, silencio. Todos sabían lo que había sucedido a la dinastía Kuvu en Calliope. Incluso ahora, 60 millones de años y varias guerras celestiales más tarde. Desaparecido como Kuvu. Era un modismo regular en el habla Necrontyr, cuando su clase todavía comía. Era lo que uno decía después de limpiar un plato entero. Comenzó Kelka. Sería prudente eliminar la apariencia de sesgo. Tal vez deberíamos suspender los procedimientos. Dijo Osuaria. Solo hasta que un representante adecuado del Sautek haya surgido para supervisar los procedimientos en nombre de la dinastía. Es lo que haría por nosotros. Agregó Suberkar, consciente de que los escarabajos de transcripción grabarían sus palabras, pero no su tono incrédulo. Te servirá eso, Tassin, de la bien adinerada dinastía Nihila. Maldita sea, no lo hará. Tracin gritó, devolviendo su veneno cuando Phileas levantó una mano. Maldita sea, no lo hará. Repitió. Hasta que un representante de Sautek despierte. No está programado para otros 10 milenios. Y este chacalijo, el abusado, puede controlar las quintas de Istasis en Mandrágora. El faro despertará cuando lo desee. Como acusatorio, no puedo aceptar esto. ¿Tienes una solución, entonces? Preguntó Orica. Si este organismo no está dispuesto a continuar, entonces, ¿qué más hay que hacer sino suspenderlo y emitir una continuación? Tracin hizo una pausa, revisando los volúmenes de la ley Necrontyr que había codificado en su última década de estudio. Vio a Orican sonreír. El adivino claramente malinterpretó su vacilación como una pérdida de palabras. Sigue sonriendo, fuga del reactor. Pensó. Si este tribunal no puede escuchar el caso, dijo. Como acusatorio hago valer mi derecho a un mediador. ¿A qué? Dijo Orican. Un mediador. Repitió Kelka. Sí, de hecho, ese es el procedimiento adecuado. ¿Lo es? Suberkar estrechó sus ojos. Cuando se formó el consejo, explicó Tracin, todos ustedes votaron que los códigos legales de antaño dominaban en todos los casos no cubiertos por los 9 códigos. Y afirmo mis antiguos derechos a un mediador de rango de señor supremo o superior. Uno que no tiene vínculos con las dinastías Sautek o Nihilak. Los miembros del consejo miraron a Kelka. Es apropiado, dijo el criptenólogo. Se podría hacer. ¿Pero dónde encontrar un mediador? Preguntó Osuaria. Perdóname por intervenir, distinguida Fyrak, dijo Tracin. Este es un mundo de consejos, uno con representantes dinásticos enterrados debajo. Y estoy seguro de que el alto metalúrgico podría recurrir a sus habilidades para criar a uno en seguridad. Siempre que lleguemos a un acuerdo sobre a quién seleccionar. Tracin echó un vistazo a Orican, gritando su comportamiento. Aunque la máscara de la muerte del vidente permaneció impasible, Tracin recibió un mensaje de glifo a través de un enlace intersticial. ¡Bastardo! El proceso de selección tomó 2 años estándar de disputas, politiquería y la amenaza ocasional de violencia. Era, en otras palabras, un caso judicial Necron estándar.
No es casualidad que todas las resoluciones de disputa sean, por tradición altamente práctica, observadas por un verdugo armado. Más de unos pocos casos en que los registros antiguos terminaron con la frase «caso desestimado después del desmembramiento acusatorio». Pero finalmente el consejo hizo su selección. Han pasado 70 millones de años, Dijo el señor supremo Bogsh, con sus oculares naranjas parpadeando con la bruma del sueño de la tumba. Pronto recordaría que ya no necesitaba parpadear. De hecho, señor supremo, Dijo Kelka, inclinándose sobre el sarcófago de éxtasis que estaba apoyado en ángulo, su ocupante todavía dentro. sería mejor no mover tu cuerpo demasiado, mi señor. Hemos despertado principalmente sus matrices neuronales y actuadores vocales. Esto ayudará a su procedimiento de reentierro después. Porque necesitamos que juzgues un caso, mi señor. Explicó el alto metalúrgico. Después de todo, fuiste elegido para ser el representante de Charnobog aquí. ¿No es así? He codificado los detalles de la orden del acusatorio. ¿Lo ves? Sí. Silbó el señor supremo, una mano lenta agarrando la estrecha barba de acero que sobresalía de su barbilla y frotándose entre los dedos. Proceda. Tracy se paró frente al estrado de Onyx, preparando su caso. No era exactamente como esperaba que esto se desarrollara, pero de nuevo, juzgar un caso apenas 12 años después de una ofensa fue casi escandalosamente rápido para los estándares Necron. El tipo de justicia fronteriza retratada en los dramas teatrales, no como sucedieron las cosas en realidad. Tracy activó un orbiculum, proyectando una proyección del Astrarium Mysterios en el centro de la cámara. Giraba en el espacio, semitranslúcido, rodeado de capturas oculares de robos de Orican. Hace 12 años, Orican, llamado el adivinador vidente del Necrontyr, entró criminalmente en el mundo de las tumbas de Solinace en el intento de robar este artefacto, el Astrarium Mysterius. En su estado de visión, creía que era un premio por el que valía la pena desestabilizar la paz. Lo aprendí, y en su huida, destruyó una gran cantidad de preciosos objetos culturales recuperados de su tierra natal. Tracy barrió su mano a izquierda y derecha, desplazándose a través de hologramas de crisoprasa, de bastones rotos, vasos destrozados y una tubería con tallo roto. Estos objetos, ¿cómo obtuviste eso? Señaló Subercar. La vida, procedimientos de adquisición estándar, Evadió, todo por encima del tablero. Vuelve. dijo Subercar. Esa pipa es hecha por la dinastía Mefrit. Debería estar en nuestra galería. Mi querido señor supremo, Dijo Tracin. Solinace tiene todos estos objetos en confianza para el bien de toda nuestra especie. Maldita sea, tiene mi sigilo familiar. Si hace una solicitud formal a través de los canales adecuados, ciertamente podemos organizar su devolución. Dijo Tracy. Él, por supuesto, tomaba todas las decisiones con respecto a la galería, pero siempre había encontrado que nosotros era una palabra mágica para desviar la culpa. Pero creemos firmemente que estas preciosas reliquias deben estar en un lugar donde los expertos puedan garantizar su preservación y exhibición adecuadas. Esta investigación no se refiere a los procesos de adquisición, señor Supremo Tracy. Cortó el señor supremo Bogsh. Sus actuadores vocales ahora calibrados para cancelar el insulto del sueño. Tracy podía ver que el señor supremo era conocido por su poder como magistrado. Tenía una voz de orador fino, con un innegable sentido de autoridad. Tienes derecho a protestar por la intrusión de la divina, así como por su vandalismo. No es poca cosa. Pero no veo ninguna razón para perseguir la muerte o el destierro. La restitución se puede hacer a través del reengramamiento de varios de miles de guerreros Altec y su transferencia a su mando, o la entrega de diezmos planetarios. De hecho,
Eso puede ser demasiado radical teniendo en cuenta su dudosa propiedad. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué ha escalado esta pequeña disputa tan alto? Trasin volvió a juzgar la proyección, instalándola en la caja de rompecabezas. Este es el Astrarium Mysterious, el objeto del deseo de Orican. ¿Una caja de rompecabezas? Preguntó Box. Una mera caja de rompecabezas, dijo Orican, antes de que una mirada de Box lo silenciara. un mapa, Corrigió Trasin. una carta celeste encriptada. En ciertos rincones esotéricos de nuestra sociedad, se usaba un astrarium para revelar la ubicación de reuniones ocultas o sitios de peregrinación arcanos. Pueden activarse mediante una frase clave hablada, ordenadas, que se abren cuando están en un punto específico del plano galáctico. Cada uno es individual y cada uno se vuelve inerte después de su uso exitoso. Creía que este ya había sido usado, o incluso una réplica. Pero ya no crees eso. Orican no habría sido tan imprudente si lo hubiera considerado inerte. Trasin miró a su rival, pero en lugar de odio, el ojo encapuchado de Orican se fijó en él con interés. Sospecha que conduce a un tesoro fabuloso. ¿Y tienes una idea de a dónde conduce? Box se inclinó ligeramente hacia adelante en su ataúd, apoyándose en un codo. Kelkag se acercó a él inquieto, y él saludó al alto metalúrgico. No nos hagas esperar. De acuerdo con los glifos codificados en su superficie, Dijo Trasin, haciendo una pausa para mejorar el drama. el Astrarium Mysterious conduce a la tumba de Nefretro el Intacto, el último Phairon natural de la dinastía Amunos. Hubo una pausa, luego una risa ladradora de Suberkar. Nefret el Intacto, Se burló, de esa larga tragedia horrible. Sí, dijo Trasin. Nefret es conocido principalmente como un personaje en el drama teatral La Guerra en el Cielo, pero existió. Por supuesto que existió. Bramó Faerak Osuaria. Es una obra histórica, o inspirada en la historia al menos. Pero sugerir que algo de eso se parece a lo que realmente ocurrió. ¿Te acuerdas, verdad? Preguntó Trasin. Quiero decir que realmente recuerden. Un paso adelante se recuerda en los días previos a la biotransferencia. ¿Alguien puede decirme con certeza que en su mente tenía contiene un registro perfecto, sin deterioro durante los eones de su vida? Ninguno dio un paso al frente. El alto metalúrgico se desplazó incómodamente. Todos sabían lo que la biotransferencia les había hecho. La hipnotecnia de los tiempos de carne era como los recuerdos que un adulto tiene de la infancia. Uno sabe que uno era un niño, que uno nació y vivió años solo a través de historias de segunda mano. Sabe que hay amigos, una vez compañeros cercanos en la juventud, que no son más que fantasmas fugaces en la memoria, sensaciones desconectadas del contexto, cosas conservadas, pero sin memoria de aprenderlas. Uno conoce el color azul, pero no puede recordar la primera vez que supo su nombre. De hecho, el propósito de esos dramas teatrales Maunskish era reforzar la historia Necron, para que no la olvidaran. Fue la razón por la que incluso Oaf, como Suberkar, conocían los personajes y las tramas al revés, a pesar de odiar su longitud. Tenían que ser claros, crecidos. Ahora que los actores podían memorizar miles de páginas a través del recuerdo engramático y el público no tenía necesidades biológicas para interrumpir la actuación, los dramaturgos olvidados que habían contribuido al drama se habían excedido. Una actuación completa podría tomar más de una década. Mi investigación ha concluido que los dramas pueden ser más precisos de lo que se creía anteriormente. Dijo Trasin. Saludó con la mano hacia el Orbuculum, invocando bajorrelieves que representaban la guerra en el cielo. Los guerreros Necrontyr y los carros estelares, desgastados sin detalles por la antigüedad de la talla, avanzaron sobre los motores de fatalidad de los viejos. Parece que de hecho, Nefret fue llamado intacto debido a una resistencia genética a los cánceres inducidos por la radiación que afligen a nuestros cuerpos ante
investigaciones posteriores sugieren que su rebelión contra los dioses estelares, su resistencia condenada al proceso de mi transferencia, de hecho, murió. Trasin miró a Orican. El adivino miró fijamente el bajorrelieve holográfico, frotando una de las hebras de azulejos que cayeron de sus hombros. Todavía faltaba una baldosa, la que Trasin había arrancado del adivino durante la lucha en Solemnace. Colgada en la cadera de Trasin ahora, en medio de la pierna preciosa Eldari y otras curiosidades que colgaban allí, un recordatorio de su venganza. Pero Trasin tenía dificultades para leer el estado de ánimo del adivino. Aprensión, tal vez, o simplemente interés. ¿Cuánto de esto sabía? Y el drama y la historia divergen. Dijo Trasin. En el drama, Nefret fue asesinado atacando a los dioses estelares, quemado en la nada por el ardiente. Pero mi archivo contiene un relato de que la propia dinastía Nefret lo traicionó, asesinando a su faraón y a sus seguidores para negociar la paz con los dioses estelares y obtener el don de la biotransferencia. Todo anticlimático. Murmuró Boggs. De hecho, Dijo Trasin. pero sus parientes en la dinastía Umnos, a pesar de su traición, aparentemente deseaban cubrir sus apuestas. Después de todo, poseían la única muestra genéticamente incorrupta de la especie Necrontype, libre de enfermedades y bisón. Trasin barrió la proyección, llamando una ilustración manuscrita de una procesión de la muerte que llevaba un ataúd de éxtasis a una puerta de entrada imponente. Escondieron al faraón muerto en un complejo de tumbas de éxtasis llamado Sepes. Con la esperanza de regresar y recrear la especie, se encontraban que la biotransferencia no era de su agrado. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Preguntó Boggs. Volver, quiero decir. Trasin se encogió de hombros. No está claro, pero así como no podemos recordar a Nefret, sus seguidores pueden haber olvidado cómo activar el dispositivo. Con el tiempo, olvidaron incluso a qué conducía, de ahí su nombre. El Misterios, un misterio fascinante. Dijo Boggs. ¿Qué propósito tienes para mantener este objeto, Trasin? Trasin se detuvo. Yo... Lo quiere para su galería. Dijo Orican. Mirarlo, o mejor dicho, no mirarlo. Ni siquiera sabía lo que tenía. Simplemente recoger a polvo. Una curiosidad que no sirve para nada. ¿Y para qué te serviría a ti, Orican? Preguntó Boggs. En nada. Gruñó Trasin. Él no cree en el retorno a la carne. Orican quiere que seamos Agitó los dedos en el aire. seres energéticos, cosas de luz, sin encontrar a Nefret. Probablemente incineraría a Alfario para evitar que los criptógrafos rivales encontraran una solución que no fuera la suya. Motivos ocultos, mi señor supremo. ¿Motivos ocultos dices? Gritó Orican. Pregúntale cómo lo adquirió. No es momento de hablar, garrapata de arena. Gruñó Trasin. Sí, muy bien. Pero la pregunta está, ¿cómo adquiriste esto? Dijo Boggs. Legítimamente. Trasin apagó el urbuculum. Lo empacó en su dimensión de bolsillo. Sí, eso es todo. Legítimamente. ¿Cómo? Boggs presionó. Forma parte de una gran adquisición del mundo de la corona de Amunos de Hashtor. Traiga historia, Hashtor. Una llamarada solar de la estrella local desencadenó una cascada de fallas en su sistema de éxtasis. Un mundo muerto, legal bajo salvamento. Nadie se movió. Los Amunnus habían sido poderosos, reservados y desconfiados, pero su ausencia sería un golpe. La dinastía Amunos. Hizo una pausa Trasin, mirando alrededor de la habitación para dejar que el mensaje se hundiera. No vendrá a reclamarlo. El consejo y el verdugo se pusieron de pie, atónitos ante el terrible pronunciamiento. Boggs murmuró en la parte posterior de su garganta. Eso parece legal, bajo salvamento. Incitó Orican.
¿Pero cuándo lo adquiriste? No he cedido la palabra. Dijo Trasin. ¿Robaste el Misterios antes de que los Amundos se extinguieran o después? Porque mis augurios, asaltaste su bóveda en busca de artefactos mucho antes de la llamarada solar. De hecho, inmediatamente cuando quedó claro, la llamarada solar los apagaría. Su información Dijo Trasin con un toque de escarcha. es incorrecta, viejo lesbiano, y está fuera de procedimiento. Espera. Dijo Bogsh. Estás alegando que el Señor Supremo Trasin, consciente de la llamarada solar, no alertó al espíritu profundo del mundo de la tumba, y en su lugar la asaltó en busca de artefactos. Así es. Dijo Orican. Como lo escuchaste decir, la dinastía Mundus no vendrá a reclamarlo. Un robo perfecto. Se va con los bienes y el cosmos acaba con la víctima. Nadie puede quejarse. Eso es ridículo. Dijo Trasin. Villano, Gritó Orican. te traidor a tu propia especie. Es cierto. Exigió Bogsh. Tenga en cuenta que mis gritos vocales están en alerta máxima. Cualquier mentira será detectada. Bueno, Trasin se tuiteó de frustración. entiende. Hubo muy poco tiempo para tomar una decisión. Un gemido subió del consejo. No, escucha. Tropezó. Despertar un mundo de pumas lleva tiempo, al menos medio siglo. Incluso en condiciones óptimas, para salvar incluso los pedidos más altos, habría tomado más tiempo de lo que estaba disponible. Así que me centré en rescatar lo que pude de la cultura material. ¡Asesino! Gruñó Faerak Osuaria. Eres tú quien debería estar en juicio, Trasin, no yo. Cantó el adivino. Preví tu traición y... Espera, Trasin hizo un gesto de silencio. ¿lo previste? Por supuesto. Preví el horror de la biotransferencia, la caída del Aldari. He visto la venida de criaturas hambrientas que no puedes comprender y... Si previste la llamarada solar, Preguntó Trasin. ¿por qué no lo detuviste? ¿Esperabas barrer después y tomar el Astrarium sin resistencia? Orican miró fijamente congelado. Su boca funcionaba dando un clon metálico. Me entendiste mal, creo. Verdugo, Dijo Bogsh. tómalos a los dos, bastardos. Murmuró Orican, digitando sus azulejos rituales. Sabía que Bosch era una mala idea. Triste noticia. Dijo la jueza desde su ataúd de éxtasis. Levantó la cabeza. Los orbes de resurrección que colgaban de su tocado tintineaban como una lámpara de araña. Supongo que estás reclamando derechos de salvamento. Trascendió un suspiro de alivio, o al menos lo más cerca que pudo llegar a uno sin pulmones. Le preocupaba que la excelente dama suprema Yulin no fuera la adecuada para llevar a cabo este juicio. Temía que un toque más ligero pudiera dejar a Orican enloquecer. Sin embargo, había sido relativamente sometido. Y sin embargo, Trasin se sintió desplazado. Un sentimiento al que no podía acceder lo perturbó. El refrigerante del reactor chapoteaba sus entrañas, como si hubiera experimentado una traducción dura. Sintió un extraño calor en su cadera y notó que el azulejo ritual que colgaba allí, el que había tomado de Orican, estaba caliente. Extraño. Señor Supremo Trasin, Preguntó la excelente dama suprema Yulin. ¿desea reclamar derechos de salvamento? Sí, de hecho lo hago, señor Supremo. Señora Suprema Adjudicador. ¿Estás bien, Trasin? Los oculares de la excelente dama suprema se doblaron con preocupación. Si el venerable Trasin ha terminado, Cortado en Orican, tengo pruebas que presentar. Por favor, hazlo. asintió Yulin. Señor Supremo, por favor, siéntese. Claramente lo que presenciaste en Ashtor te ha afectado profundamente.
Si tiene más pruebas que presentar, puede hacerlo después de haberse recuperado. Esa no parecía la peor idea, pensó Trasin. Su cabeza se sentía obstruida, su reactor central funcionaba a un ritmo peligroso, y esa sensación de irrealidad se negó a disminuir. Cerró las piernas y se quitó el peso del marco, un asiento sin silla. Mi señora, Dijo Orican. ¿no ves? Lord Trasin, un querido amigo durante muchos siglos, está teniendo dificultades. La transferencia y el gran sueño nos han pasado factura a todos. Me temo, esto no es más que un malentendido. Trasin se detuvo, volvió la cabeza. ¿Malentendido? Pobre Trasin, me invitó a realizar una investigación sobre Solenace. ¿Ya ves? Orican abrió un bolsillo dimensional y retiró el Astrarium Mysterious. También tengo un dispositivo. Nos estábamos comparando. Los ojos de Trasin encontraron el dispositivo y se bloquearon allí. Su sensación de estar en dos lugares, su sensación de vacío enfermo, se detuvo como si el Astrarium Mysterious lo anclara. La mitad de nuestro simposio se convirtió confuso. Pobre ser. Me acusó de robar su dispositivo. Incluso puso su Lechgar sobre mí. Trasin extendió una mano, bombardeó el Astrarium con su espectrómetro. Recibí los resultados. Por supuesto, tuve que defenderme. Lo ha transmutado. Rugió Trasin. Has resuelto el primer rompecabezas. Saltó de su cuclilla dirigiéndose hacia el dispositivo. Orican se encogió y el verdugo alcanzó a Trasin, pero saltó, abriendo su proyección, agregando sus datos espectrománticos. La composición es exactamente la misma. ¿Ves? Exactamente lo mismo. Trasin gruñó cuando los informes de dos componentes se unieron en uno, señalando una coincidencia del 100%. Te está mintiendo. Todas las cabezas se volvieron hacia Orican. Golpeó con un dedo el Astrarium, calculando su próximo movimiento. ¡Oh, demonios! Dijo. Pero eso por sí solo no confirma sus derechos de salvamento, ¿verdad? Dijo el señor supremo Balbec, con su voz resonando dentro del ataúd de Stasis. Levantó la cabeza, los bocetos dorados de flores de agua grabados en su máscara de la muerte, atrapando la luz Wan. No podemos simplemente reclamar cualquier cosa que encontremos. No tiene ley, y puede haber otras partes interesadas. Dijo Trasin, luchando contra la sensación de vacío en sus entrañas. El piso de piedra negra se balanceaba como una barcaza de comando que necesitaba una calibración de actitud. Probó el refrigerante de radiación en su boca. Una alerta intersticial, sobrecalentamiento en su cadera derecha. Trasin miró hacia abajo para encontrar el azulejo de Orican, brillando blanco caliente, silbando donde entró en contacto con el metal frío de su cadera. Si me lo permiten, señor supremo, Dijo Orican, entrando en el centro. desde mi punto de vista, el Astrarium Mysterious está exento de las leyes de salvamento. Es parte del patrimonio común, propiedad de toda la especie de Kaon. El señor supremo Balbec asintió. Como dije, otras partes interesadas. De hecho, Continuó Orican. el señor Trasin ha argumentado de manera bastante convincente que esta tumba, si se encuentra, sería no solo un tesoro de la historia, sino también un camino a seguir para nuestra especie. Trasin miró fijamente la baldosa en llamas. Lo molestó. Lo había visto antes. Las imágenes parpadeaban en sus bancos hipnotécnicos, iluminando su cavidad neuronal con destellos que iban y venían como chispas de un relé de potencia sobrecargado. Un tocado, orbes de poder colgando de él como una lámpara de araña. La voz profunda de un orador de la corte. Puso una mano en su cráneo dolorido. La baldosa se quemó a través de su cordón humeante y cayó al suelo. Después de todo, Dijo Orican. ¿por qué debería Nihilak controlar este increíble hallazgo? Quien quiera que tome el Astrarium Mysterious debería tener la oportunidad de aprovechar esta oportunidad única en la eternidad para el poder.
Trasin sintió que la enfermedad retrocedía. Era como si el adorno lo hubiera estado separando, y mientras ardía en el suelo, escuchó los gritos de asentamiento y emoción de los miembros del consejo. Los partisanos, cada uno de ellos, pensaron Trasin, podrían afirmar que luchar por Necrontyr, por el Imperio Infinito o por su propia especie, pero era una mentira. Querían poder. Por sus faerones, por ellos mismos. Osuari asesinó a su hermano y sobrinos. Subergar no podía sentirse poderoso sin la conquista. Incluso el manso alto metalúrgico Kelka había traicionado a sus amigos en el camino a su posición. Acaparadores, todos ellos. Y todos ellos, los tontos, pensaron que golpearían a Orican hasta la tumba. Lo veían como un astrólogo excéntrico y medio loco, pero era mucho más peligroso que eso. Y Balbec, tan rabiosamente leal a su propia dinastía, era el más mercenario. Balbec, a quien Trasin había respaldado como juez simplemente porque Orican había protestado mucho cuando el consejo lo propuso. De repente, Trasin se dio cuenta de que había sido engañado. Orican había querido ese sesgo. Contaba con que trabajara a su favor. Muy bien. Dijo Balbec. El astral misterio será propiedad de todos y de ninguno. Un objeto libre que pertenece a quien lo posee. Robarlo no será un crimen. Matar por ello sin pecado. Y quien abra la cripta puede guardar su contenido para la mayor gloria de su dinastía. Orican lo miró sonriendo, y en su núcleo Trasin sabía que el Cronomantes lo había superado. Las baldosas rituales que se balanceaban de sus hombros irradiaban color tan brillante que reflejaba sus largos huesos de acero. Y con su mente despejada, Trasin se dio cuenta de lo que el Cronomantes había hecho. Así que es la guerra adivinadora. Envió un mensaje intersticial. Si puedes atraparme, aquí está.